Pero ahora tendríamos que añadirle efectos de sonido. Y para ello, si nosotros clicamos en este icono de aquí llamado SFX, podríamos añadir cualquier efecto de sonido. Aquí para este primer caso tendría una nave volando en el espacio, porque simplemente tendría que escribir eso y al tenerlo podemos seleccionar una duración exacta. En este caso yo tengo unos 5 segundos de duración, por lo que desde la parte de duración le añado los 5 segundos y clico en generar. Ya por aquí tendríamos 4 ejemplos, así que vamos a escuchar el primero. Y de la misma forma tendríamos otros como este segundo ejemplo. En este caso a mí me ha cuadrado más el primero, así que le voy a dar al más y se importaría en este proyecto.